Bien, para continuar con la agenda, invitamos a Jonathan Bedoya Alessi, quien es gerente de proyectos de espacio verde. Él es ingeniero forestal con máster en arboricultura y bosques urbanos y certificaciones en dirección de proyectos, diseño de áreas verdes, inteligencia comercial, dirección de ventas y design thinking. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de paisajismo, jardinería y arboricultura urbana. Bienvenido, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias. Es un gusto estar aquí. Voy a compartir eh, la presentación que tengo para hoy. A ver. ¿Me indican por favor si está todo ok para poder Sí, empezar? sí se observa bien. Excelente, gracias. Bueno, primero, nuevamente muchas gracias por la invitación a este curso, Diseño e Implementación de Microbosques Urbanos, según el método Miyawaki. Un saludo y un agradecimiento especial a todas las entidades involucradas, Ciudad Viva, US Forest Service, los ministerios, CERFOR. Creo que es muy importante empezar a hablar de esto y capacitar a las personas. Un agradecimiento también a Espacio Verde, la empresa en la que trabajo, por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. El contenido que veremos hoy son básicamente estos tres puntos: el bosque urbano y la silvicultura urbana a nivel teórico o conceptual, los bosques y microbosques urbanos y sus beneficios, y la importancia de específicamente los microbosques urbanos y su papel en las ciudades sostenibles. La primera parte es, como les decía, teórica, es la base teórica según la FAO, sobre la cual se sustentan estos conceptos. Vamos a comenzar con el concepto de bosque y bueno, espero que entre las personas que están aquí asistiendo a esta conferencia, a este curso, hayan muchos biólogos, muchos ecólogos, porque el concepto de bosque en el caso de la FAO, en este planteamiento que trae la FAO, es un concepto bastante práctico que dista mucho del concepto ecológico ecosistémico de lo que es un bosque, ¿no? Según la FAO, un bosque es todo terreno de mínimo 1 hectárea que tiene una cubierta forestal de por lo menos 10%, con árboles maduros que deberían alcanzar por lo menos 2 metros de altura. Es decir, en esta hectárea, por lo menos el 10% deben ser árboles de 2 metros de altura o más. Y esto es, como les decía, un concepto muy técnico y sobre el cual creo yo que tenemos que mantenernos bastante humildes, sobre todo cuando se trata de bosques creados por el hombre, que es lo que vamos a ver a partir de ahora con los bosques urbanos, porque nosotros los seres humanos tratamos de imitar o replicar la naturaleza, pero las cosas que logramos distan mucho de ser cercanas siquiera a los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, hacemos nuestro mejor esfuerzo, tenemos la ciencia, la investigación de nuestro lado y tenemos también los que estamos trabajando en esto muchas ganas de hacer las cosas de la mejor forma posible, pero solamente tratamos de imitar y de acercarnos a lo que hace la naturaleza con los bosques, ¿no? Y por eso les mencionaba lo de tener siempre cerca un ecólogo, un biólogo, un especialista en ecosistemas, porque la complejidad de los bosques naturales es muy grande, yo diría que infinita a nivel de todas las interrelaciones. Entonces tenemos que usar esa imagen como guía, sabiendo que tal vez no lleguemos a esa complejidad. Pero bueno, tenemos ya una definición de bosque a nivel práctico. Esto se acota, se especifica más en el siguiente concepto, que son bosques urbanos y periurbanos. La FAO lo define como redes o sistemas que comprenden, y esto es muy importante, comprenden los bosques, grupos de árboles y árboles individuales, inclusive, ubicados en áreas urbanas y periurbanas. Esto incluye bosques, como el concepto
que vimos antes, es decir, mínimo 1 hectárea con 10% de cobertura, pero también incluye los árboles de viario, quiere decir los árboles que están emplazados en las calles, avenidas, en las veredas, los árboles de parques y jardines, sin restricción de su tamaño, e inclusive árboles aislados. En el concepto específico de la FAO dice, está en inglés, pero dice algo así como árboles en los rincones más alejados de la ciudad. Es decir, dentro de este concepto, un árbol aislado en un lugar de la ciudad califica como bosque urbano. Y eso es muy importante porque le da al árbol este lugar que merece, ¿no? Y hace que inclusive un individuo solo sea necesario, sea importante y sea digno de ser observado y atendido, ¿no? Entonces, este concepto me parece bastante importante y bastante potente también para darle la importancia suficiente a los árboles dentro de las ciudades y alrededor de las ciudades. Luego tenemos el concepto de silvicultura urbana y periurbana, ¿no? Tenemos, bueno, yo soy forestal de formación, los forestales trabajamos la silvicultura en el bosque, que puede ser el bosque nativo, la plantación, y la silvicultura es la ciencia y el arte de manejar este grupo de árboles. En el caso de la silvicultura urbana y perurbana se toma prestado este término y se aplica a la ciudad. Y lo que nos dice la FAO es que es un enfoque integrado, interdisciplinario, participativo y estratégico para planificar y gestionar los recursos forestales y arbóreos en las ciudades y sus alrededores. Lo más importante de esta definición, para mí, en lo personal, es la palabra interdisciplinario. Porque ninguna profesión, creo yo, o ninguna especialidad por sí sola puede tener la última palabra en cuanto al manejo del bosque urbano. Existimos los arboricultores, yo estoy formado como arboricultor, es decir, que soy un especialista en el manejo del árbol en la ciudad, pero también existen biólogos, también existen ecólogos, existen ingenieros agrónomos, y además de eso, existen especialistas que están vinculados a la ciudad, no necesariamente desde la parte verde. Puede ser, por ejemplo, un especialista en redes y tendido eléctrico, puede ser especialista en manejo del clima dentro de los edificios, de climas controlados, etcétera, 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 ¿no? En la ciudad, un árbol obviamente no está en su entorno natural y debe ser analizado no solo desde su presencia, sino también desde las interacciones y los conflictos que puede generar. Y en ese momento entran muchas disciplinas a tallar y debemos darle a cada uno su espacio y su capacidad de decisión. Y luego, este concepto que es bastante nuevo y que empezó, y creo que sigue siendo un método piloto, que es el concepto de microbosque urbano, que es un concepto, como les decía, de un método piloto para transformar espacios urbanos residuales, así lo dice la FAO. A mí no me gusta mucho el término residual porque me hace pensar en algo, en lo último, en lo que sobró, ¿no? Yo creo que debe ser más bien parte de la ciudad en sí, no solamente de la parte residual de la ciudad. Y el concepto nos habla de superficies de 100 a 250 metros cuadrados, es decir, espacios bastante más pequeños que la primera definición de bosque que vimos y que son activadas como tejido verde mediante el uso de árboles, arbustos, herbáceas y cubresuelos. Pero siempre, al menos en el concepto de la FAO, está la presencia del árbol como elemento que define a un bosque. Y como se puede ver aquí, uno de los métodos, no es el único método, pero es uno de los métodos y el que se está impulsando más a nivel FAO, es el método Miyawaki para la creación de microbosques, ¿no? Los bosques dentro de la ciudad y alrededor de las ciudades están vinculados con ciertos ODS, con ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como los que tenemos aquí, que son el 3 de salud y bienestar, el 11 de comunidades y ciudades sostenibles, el 13 de acción por el clima y el 15 de vida en los ecosistemas.
Entonces aquí tengo unas imágenes con las que quería un poco ejemplificar de qué se trata un bosque urbano, ¿no? Aquí en la esquina superior derecha tenemos una imagen de Google Street View de la ciudad de Moyobamba, en la región San Martín. Eso es bosque urbano. Esa cobertura arbórea alrededor o dentro de la ciudad es bosque urbano. En la esquina superior izquierda tenemos un algarrobo que podría ser un árbol patrimonial, ahora que ya se tiene este proyecto de validar y cuidar árboles patrimoniales dentro de un bosque seco, cerca de la ciudad de Piura. Eso es un bosque urbano. A la derecha, en la parte inferior, están los eucaliptos del bosque de Kenco, que es un bosque que está cerca a la ciudad del Cusco. Es un bosque de una sola especie, solamente son eucaliptos, pero también es un bosque urbano a pesar de ser un monocultivo, por así decirlo, ¿no? Y en la esquina inferior izquierda tenemos una imagen de las lomas de Mangomarca. En este caso, según la definición estricta de FAO, este espacio, así como se ve, solamente de lomas con esta vegetación herbácea, no necesariamente calificaría como un bosque urbano. Se podría clasificar tal vez como un ecosistema urbano, ¿no? Pero para mí, esto es a título personal, yo sí lo definiría como un bosque urbano, porque brinda servicios ecosistémicos, ¿no? Pero si nos adherimos a la definición de FAO, al no haber presencia de árboles, no necesariamente se podría clasificar como un bosque urbano. Y esto es, bueno, uno de los temas que en nuestro entorno, en nuestra realidad, están abiertos a ser discutidos porque nosotros tenemos lomas, es un ecosistema bastante reducido a nivel global y creo que se podría generar una especificidad hacia adelante, ¿no? Sobre este tipo de ecosistema urbano y considerarlo desde mi punto de vista también como parte del bosque urbano y periurbano. Los beneficios de los bosques urbanos y de los microbosques urbanos. Aquí hay una serie de beneficios que se plantean, que se estudian, eh, y dentro de los cuales, bueno, los podemos leer, ¿no? Ofrecen alimentos, mejoran las condiciones del suelo y evitan la erosión, preservan e incrementan la biodiversidad. Los que están subrayados para mí son especialmente importantes en las ciudades, sobre todo, dentro de las ciudades. El primero es que eliminan los contaminantes atmosféricos y amortiguan el ruido, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Lima, es una de las ciudades más contaminadas a nivel de aire. Entonces, este beneficio para mí, como habitante, como ciudadano, me parece muy importante. Absorben el carbono y mitigan el cambio climático. No son la última solución, pero ayudan a mitigar el efecto del cambio climático. Aumentan la resiliencia urbana, proporcionan sombra, que para mí, como les digo, que vivo en la ciudad de Lima, también es un beneficio muy importante. Ofrecen un mayor acceso a zonas verdes, por supuesto. Mejoran la salud física y mental de los residentes. En este caso hay estudios, muchos de influencia indirecta, pero ya se ha demostrado que los bosques urbanos mejoran la salud física y mental, mitigan la escorrentía del agua de lluvia y reducen las inundaciones. Eso no aplicaría mucho para la ciudad de Lima, donde no llueve tanto, pero tenemos muchas ciudades en el Perú donde la lluvia, sobre todo en fenómenos del Niño, llega a ser un elemento que genera desastres y que genera mucho impacto, ¿no? Entonces, ¿cuánto se podría reducir y mitigar esto con los bosques urbanos? Brindan oportunidades para la recreación y la educación y reutilizan aguas residuales. En este caso yo diría que promueven la reutilización de aguas residuales, porque donde hay mucho verde y mucho bosque urbano, y nuevamente volviendo al caso de Lima, que no hay demasiada lluvia o la lluvia es prácticamente nula, ¿de dónde sacamos agua para regar? Bueno, una de las fuentes son las aguas residuales que pueden ser tratadas en plantas de tratamiento y utilizadas para regar las áreas verdes, los bosques, los microbosques, los parques, etcétera, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos procurar para que los bosques y microbosques urbanos sean exitosos? Debemos generar diversidad y complejidad a nivel de selección de especies, ¿no? Con conocimientos adecuados de ecología y de interacciones. Debemos promover la conexión, es decir,
tratar en la medida de lo posible que nuestros bosques y microbosques no sean elementos aislados en la ciudad, sino que tengan un sentido de conexión o una disposición a conectarse, ¿no? Porque los corredores biológicos, que así se llama, cuando se conectan las áreas verdes, generan mucho mejor interacción y son mucho más resilientes que los elementos aislados. Y en ese punto ayudan mucho los árboles a través de sus copas como elementos conectores. Y también entender la dinámica y la dimensión urbana. Obviamente, nuevamente hablando de Lima, en este caso por ser la ciudad más grande y más habitada del Perú, ¿qué tan grandes tienen que ser los bosques urbanos en una ciudad como la nuestra de más de 10 millones de habitantes y con la extensión que tienen, ¿no? Entonces, los microbosques son una solución, definitivamente sí, pero deben estar orientados, dimensionados y planificados en la dimensión de la ciudad, ¿no? De esta ciudad, en este caso, y así mismo se debe hacer en las ciudades en las que se planifique. Importancia de los microbosques urbanos y su papel en las ciudades sostenibles. Bueno, ya entrando directamente a los microbosques urbanos, a estos espacios pequeños, como habíamos visto, de 100 a 250 metros cuadrados, su misma definición, su mismo nombre lo dice, pueden desarrollarse en espacios muy reducidos, crecen rápidamente si están correctamente planificados y ejecutados, crecen rápidamente, por lo tanto impactan rápidamente, comprometen a la comunidad y generan identidad porque promueven la cohesión comunitaria, la participación comunitaria o deberían promoverla y eso genera un sentido de identidad, de identificación. Para mí, esto es una opinión personal, son una clase práctica de ecología avanzada porque lo que uno aprende con esta interacción de árboles, arbustos, herbáceas, una vez que se establecen la aparición de aves, de insectos, de pequeños mamíferos, ¿no? Creo que son a nivel educativo una herramienta muy importante para enseñar qué es un ecosistema, qué es ecología, qué son interacciones naturales, etcétera. Por eso lo puse. Proveen, y esto también según la FAO y según lo visto en el último Congreso Mundial de Bosques Urbanos, proveen salud, equidad y resiliencia a las ciudades. Son espacios saludables, son espacios que promueven la equidad, la igualdad a nivel social y son espacios que generan resiliencia, que ayudan a combatir los efectos del cambio climático, los impactos de las crisis ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, fomentan ciudades más habitables y más dignas para las personas, ¿no? Abajo a la izquierda puedes ver algunas definiciones, algunos nombres que se utilizan. Puede usarse minibosque, microbosque, se usa parque de bolsillo también y bueno, pulmoncitos verdes, como en el caso de este curso, el nombre que se ha decidido utilizar aquí en Lima, ¿no? Y otra cosa que debemos tener muy en cuenta, como lo menciono desde la diapositiva anterior, es una cuestión de escala. Hay que saber escalar, dimensionar y atender a nivel micro, pero con una conciencia de dimensión macro, ¿no? Ahí tenemos unas fotos, abajo con mi sobrina Nanda y arriba a la derecha con todo el grupo de esta visita a este bosquecito que es una zona buffer de las lomas de Mangomarca. Y para finalizar, quería traerles un extracto de la declaración del segundo Foro Mundial de Bosques Urbanos que se llevó a cabo este año en Washington, D.C. y que tuve la oportunidad de participar, porque creo que está muy relacionado a esto, ¿no? Lo leo textualmente. Queremos enviar un mensaje a aquellos responsables de las decisiones en planeamiento y desarrollo urbano, reafirmando que los diversos bienes y servicios provistos por los bosques urbanos deben ser accesibles y estar disponibles a todos los residentes de las ciudades, sin importar género, edad, origen y condición socioeconómica. El mal manejo de los bosques urbanos y espacios verdes puede resultar en la adopción de enfoques impulsados por el mercado que derivan en gentrificación verde, reduciendo el acceso a ellos, desplazando a residentes marginalizados que viven cerca de la infraestructura verde y aumentando las inequidades sociales. Y finalmente, los bosques urbanos no deben ser solo accesibles, sino que además deben estar equitativamente distribuidos y ser multifuncionales, fomentando el acceso igualitario y equitativo a sus beneficios y teniendo en cuenta las diferencias físicas, sociales o culturales entre sus usuarios potenciales.
Esta es, como les decía, la declaración de este segundo foro mundial y creo que resume muy bien el enfoque general, porque finalmente esta parte que me ha tocado es a nivel general y de definiciones, pero que puede orientar bastante bien la brújula que debemos un poco, o el norte que debemos un poco tomar cuando hablamos de bosques urbanos, bosques periurbanos y microbosques urbanos. Bueno, aquí están mis contactos, mi información de contacto, por si quieren comunicarse conmigo, si tienen alguna duda o consulta en la que los pueda ayudar.